Nuestro planeta está lleno de secretos que los arqueólogos y científicos intentan descubrir. Hoy les muestro algunos de los descubrimientos menos conocidos que todavía tienen un gran valor histórico en la sociedad. Los españoles fueron los primeros en quedar cautivados por esta incomparable fortaleza, nada más y nada menos que otra obra similar a la del Imperio Inca. Su construcción duró casi 70 años, pasó por 3 reinados diferentes, tuvo 4 gerentes de construcción diferentes y aproximadamente participaron 20.000 trabajadores. En lengua quechua, su nombre significa lugar donde el halcón está satisfecho, y probablemente se refiere a la presencia de estas aves rapaces en el área. Lo que llama la atención de inmediato sobre Sacsayhuaman son algunas de las enormes piedras colocadas en los muros. Algunas pueden llegar a pesar hasta 350 toneladas. Un trabajo inmenso para aquellos tiempos en los que se desconocía tanto la rueda como el caballo. Entonces fue solo la fuerza, el ingenio y la obstinación del hombre para transportar estas rocas de canteras que se encontraban hasta 20 kilómetros de distancia y levantarlas para posicionarlas. Pero no solo eso, sino que las rocas se recortaban y se colocaban perfectamente entre sí sin mortero. Una cosa verdaderamente asombrosa. Esta fortaleza incluye templos, acueductos, terrazas, patios y torres, y fue un lugar importante para las ceremonias incas. También fue utilizado para almacenar alimentos, armas, textiles, cerámica y metales preciosos. Otzi es una momia de la Edad de Cobre que se ha conservado hasta nuestros días gracias a circunstancias extraordinarias que revelan poco a poco auténticos tesoros del conocimiento. Fue descubierto por casualidad por 2 montañeros en 1991 en los hielos de Valsenales, con toda su indumentaria y equipamiento. Desde entonces ha sido estudiado a 360 grados. El cuerpo fue preservado naturalmente en un glaciar. Era más antiguo que las pirámides de Egipto y el Stonehenge. Es el resultado de una serie de increíbles coincidencias. Otzi vivió en la era del cobre, era que se puede situar en la fase final del Neolítico. Siguió usando objetos de piedra, pero también ya poseía una innovadora y preciosa hacha de cobre. Los conocimientos técnicos relacionados con la extracción y procesamiento de los metales fueron recién llegados a Europa procedente de Asia Menor. Con el descubrimiento del cobre inició la era de los metales. La momia se mantiene en una cámara frigorífica especialmente diseñada y es visible a través de una pequeña abertura. Otzi medía 1,60 m y tenía unos 45 años cuando murió, una edad bastante avanzada en comparación con la esperanza de vida que se tenía en ese momento. Vivió aproximadamente entre el periodo de los años 3110 y 3350 a.C. Era zurdo. El tamaño de su pie correspondía aproximadamente a una talla 38. Su grupo sanguíneo era O positivo. Tenía algunos dientes cariados. Estaba afectado por la enfermedad de Lyme y sufría de un dolor en las rodillas, la espalda y las caderas. En un momento de su vida se rompió algunas costillas y la nariz. Otra peculiaridad suya son los tatuajes. Tenía 61 en total y representaban grupos de líneas y cruces. Pero lo que más interesante y que despertó mucha curiosidad fue su causa de muerte, debido a que una flecha lo golpeó detrás del omóplato izquierdo, matándolo, desangrado en minutos. Los muchos artículos de equipo y prendas de vestir, cuidadosamente restauradas, despiertan el asombro del público por la habilidad con la que fueron realizados. El nombre de Otzi deriva del lugar donde fue encontrado, en los Alpes de Otzal. Cosnos floreció durante unos 2000 años. Tenía grandes edificios, varias instalaciones de talleres y lujosas cuevas excavadas en las rocas y tumbas de Toslos, siendo un importante centro comercial y económico. Cosnos mantuvo vínculos con la mayoría de las ciudades del Mediterráneo oriental. La acumulación de riqueza y el progreso de un estilo de vida urbano fueron las señas de identidad de este apogeo.
que comenzó alrededor del 2000 a.C. y se caracterizó por magníficos edificios monumentales y una estructura compleja social. El Palacio Minoico es el principal sitio de interés en Kosmos, una importante ciudad de la antigüedad, habitada ininterrumpidamente desde el Neolítico hasta el siglo V. El palacio fue construido en la colina de Kepala y tenía fácil acceso al mar y dentro de Creta. Según la tradición, fue la sede del sabio rey Minos. El palacio de Kosmos está ligado a cautivadoras leyendas, como el mito del laberinto con el Minotauro y la historia de Dáidalos e Ícaros. El palacio de Kosmos fue destruido por un incendio, terremoto o invasión micénica desde el 1400 a.C. Las ruinas fueron descubiertas miles de años más tarde en 1878. El sitio fue excavado por el arqueólogo británico Sir Arthur Evans en las primeras décadas del siglo XX. Hoy, Kosmos puede ser visitado por viajeros y aficionados a la historia. Junto con otros palacios minoicos, Kosmos se encuentra actualmente en la lista provisional de sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Mohenjo-Daro es una ciudad muy antigua de la Edad de Bronce, ubicada en la costa del lado derecho del río Indo, en lo que ahora es la región de Sindh en Pakistán. Es una de las ciudades más grandes de la civilización del Valle de Indo. El significado del nombre Mohenjo-Daro es un poco perturbador y sería la montaña de los muertos, fundada a principios de los años 20. La ciudad se divide en dos partes, una alta y otra baja, construida principalmente con ladrillos cocidos con un concepto moderno. La principal característica que la ha hecho famosa a lo largo de los siglos es su estructura urbana de planta cuadrada, con una trama de calle similar a la de Manhattan. De ahí se le otorgó el apodo de Manhattan de Edad de Bronce. El conjunto es dividido en áreas comerciales y residenciales, con casas muy modernas de servicios futuristas. Estos, de hecho, disponían de pozos de agua potable autónomos, baños decorados y aseos equipados con desagüe, y el área fue servida por bocas de acceso y sistemas de alcantarillas, ya que la higiene era considerada algo primordial. A pesar de su impresionante infraestructura, el declive de la ciudad sigue siendo un misterio. Si los desastres naturales, la invasión y la guerra condujeron a su caída, tal vez es algo que nunca sepamos con certeza. Desde hace años, las excavaciones arqueológicas están paradas y solo se realizan intervenciones de conservación. Las extensas excavaciones se han mantenido como un popular destino turístico y un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y desde 1980 muestra el esplendor de una civilización antigua. ¿Estás listo para aprender sobre el descubrimiento de la historia británica que sacudió al mundo? En Leicester, Inglaterra, un aparcamiento se ha convertido en el sitio de uno de los descubrimientos históricos más legendarios del Reino Unido. Investigadores y arqueólogos de la Universidad de Leicester estaban cavando en el aparcamiento del ayuntamiento, y se cree que era el lugar de la iglesia perdida de Greyfriars. Allí han encontrado el esqueleto de Ricardo III, uno de los monarcas más famosos de Inglaterra, conocidos por su breve reinado que duró solo 2 años, entre 1483 y 1485. A menudo se le describe como un tirano sediento de sangre, el último rey de Inglaterra que murió en batalla. También introdujo el concepto de multas y aprobó reformas fiscales que sobreviven hasta el día de hoy. Fue asesinado en 1485, luchando en la batalla de Bosworth, la última batalla significativa de las Guerras de las Rosas. Su cuerpo fue llevado a Greyfriars, donde fue enterrado en la iglesia del convento. Sin embargo, tras la disolución del convento en 1538 y su posterior demolición, durante el reinado del rey Enrique VIII, la tumba de Ricardo se perdió. Cuando encontraron la tumba de este icónico rey, los expertos pudieron estudiar más sobre Ricardo III, incluido que está relacionado con el actor británico Benedict Cumberbatch. En realidad, son primos terceros, de 17ª generación, lo que convierte a este descubrimiento una historia fascinante escondida en un estacionamiento. Un importante nuevo descubrimiento ofrece una prueba definitiva de que el hombre colonizó América del Norte hasta 7000 años antes de lo que los arqueólogos han pensado hasta ahora.
huellas fósiles de hombres encontradas en la orilla de una cama antigua en un lago en el Parque Nacional White Sands, Nuevo México, en el sur de los Estados Unidos, de hace 23.000 años, lo que lo convierte en una de las cosas más antiguas encontradas en América del Norte. El estudio publicado en Science dice que las primeras huellas habían sido descubiertas en 2009, pero los análisis y la investigación reciente comenzaron en 2016. La conclusión de que son tan antiguos llegó después de ser estudiadas las semillas encontradas en los mismos sedimentos donde quedaron impresas las huellas de los hombres. En el pasado nunca fue posible hacer lo mismo. Durante las décadas de los eruditos han estado convencidos de que los hombres habían colonizado el norte y el sur de América no antes de 13.000 años. Si todos los análisis son correctos, los arqueólogos, incluso los más escépticos, tendrán que tomar nota de que el hombre no tuvo que esperar al final de la última glaciación para poder pasar de Asia a Alaska y penetrar en las Américas. La pregunta en este punto es, ¿cómo llegaron esos primeros hombres al sitio de White Sands? Por el momento no hay una respuesta cierta, pero una hipótesis es que quizás embargo, navegando por la costa del Pacífico. Si fuera así, eran unos hábiles navegantes. El Herodión es un lugar verdaderamente asombroso. Fue el palacio fortaleza de Herodes el Grande, uno de los muchos construidos por el soberano, pero el único que lleva su nombre. Ubicado en Israel, a solo 12 kilómetros de Jerusalén, en la cima de una colina en forma de cono truncado, una meseta geológicamente particular, desde la cual se puede ver el mar fallecido. Todavía hay mucho por descubrir desde el punto de vista arqueológico. Los protagonistas de la historia de este sitio son en realidad dos: Herodes el Grande, que reinó 40 años. De él recordamos sobre todo que ordenó la masacre de los inocentes, y de Ehud Netzer, el arqueólogo que dedicó toda su vida a estas excavaciones. Herodes lo hizo construir el Herodión para magnificar, como en otros edificios, su megalomanía. Pero este es realmente particular, tal vez por la conformación geológica del territorio o tal vez por el impresionante paisaje a su alrededor. Finalmente, en 2007, nuestro arqueólogo, después de haber encontrado las escaleras monumentales mencionadas por el historiador antiguo Flavio Giuseppe, se da cuenta de que está cerca del lugar del entierro. Y de hecho encuentra al final de la colina un sarcófago de mármol rosa, desgraciadamente destrozado por los rebeldes, y un edificio de 3 plantas de 25 metros de altura. El hallazgo tiene un loco eco en todo el mundo, y se instaló una exposición dedicada a Herodes, la más grande jamás realizada en un sitio arqueológico en Israel, arrojando nueva luz sobre uno de los gobernantes más famosos de la historia, sino que también ha suscitado un debate sobre la ética de descubrir y exhibir los restos de una figura tan controvertida. Descubierta más de 50 años después, respectivamente, la cueva de las Caux en 1940 y la cueva Chauvet en 1994. Estas dos cuevas tienen muchas cosas importantes y en común. En ellas, ambos son lugares sagrados y antiguos que datan de hace decenas de miles de años. Ambos contienen parte del arte rupestre más rico y el arte más importante y prehistórico nunca creado por el hombre. Los autores de estas imágenes grafitadas o pintadas fueron los hombres del Paleolítico Superior primero que grabó un artista. Dibujó la línea de contorno de la figura con carbón, que luego coloreó con ocre rojo, a veces agregando marcas de grafiti. En algunos casos, los grabados o las pinturas se realizaron cerca de la entrada a las cuevas, donde la luz logró iluminar el interior. Pero en la mayoría de los casos, las obras llegaron a elaborarse en el vientre de las cuevas, en lugares oscuros y difíciles de acceder. El arte pictórica del Paleolítico incluye 3 temas: animales, signos y huellas de manos. Ambas cuevas han sido recreadas en exhibiciones cuidadosamente duplicadas, utilizando la tecnología 3D más avanzada. Pero, ¿por qué copia?
La razón es porque lamentablemente estas cuevas comparten otras características además de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ambos han sido declarados terminantemente prohibidos a los turistas, lo que significa que la única opción para ver estas maravillas y apreciar su trascendencia histórica y artística es conformarse con las simulaciones.